Bueno, como ya escucharon, mi nombre es Tiburcio de la Cárcova y soy el CEO de Augur. Y hoy les quiero contar la historia de el qué, pero sobre todo el por qué del proyecto que me toca estar liderando, que es uno de los más interesantes y entretenidos que me ha tocado hacer en mi vida. Pero, y les pido mil disculpas, para poder empezar a contar esta historia no tengo otra que compartirles cómo fue mi primera vez. Así que prepárense. Esperen que me falta el clicker, ¿dónde lo dejé? Ahí está. Allá por los años 80, sí, así de viejo soy, después de torturar a mi padre durante más o menos 3 o 4 meses, llegó a casa mi primera computadora, que era esta que ven acá. Y en ese momento las computadoras eran un bicho raro, no era algo común. Todo el mundo quería tener un Atari, quería jugar juegos. Pero yo estaba obsesionado con una idea. La idea mía era hacer juegos. Estaba absolutamente enamorado de la idea de poder hacer mis propios videojuegos. Y cuando llegó esa computadora y la saqué de la caja y la conecté a un televisor blanco y negro, de nuevo, miren la época, me salté como un maniático a tratar de estudiar y entender lo más rápidamente posible el lenguaje que venía expuesto de esa computadora, que era el lenguaje BASIC. Pero la decepción fue casi inmediata, porque los juegos que yo quería hacer en esa computadora, que como ven no eran muy sofisticados, no estaban hechos en BASIC, que es un lenguaje muy simple y fácil de entender, sino que estaban hechos en Assembler, o el lenguaje de máquina. Un segundo, ¿cuántos de acá son ingenieros o developers? Bien, me van a entender. Y el lenguaje de máquina o el assembler es lo más parecido al lenguaje natural de una computadora. Es lo más cercano a programar directamente en bits, en ceros y unos. Está ahí abajo. Y el peor problema que uno tiene, que yo tenía en ese momento, es que esa computadora no venía con ningún manual para aprender a programar en assembler. Y la única forma que yo tenía de poder aprender cómo hacerlo era desensamblando el código de estos juegos, imprimirlo. Tenía una impresora que imprimía como unos rollos de papel higiénico, un papel térmico, los pegaba en la pared, del techo al suelo, varios, y después con una virome, con una lapicera empezaba a ver línea por línea, a ver qué es lo que estaba pasando. Ya sé, debería haber estado haciendo otra cosa en esa época, pero eso es lo que me gustaba hacer. Iba línea por línea, diciendo esto va por acá, esta es una subrutina, esto es lo que hace esto. Pero a mitad de camino estaba absolutamente perdido, no entendía nada de lo que había hecho y tenía que volver a empezar. Lo segundo que aprendí es, cuando empecé a programar, es que esa misma sensación de perderte en el código de otro me pasaba en mi propio código. Yo no podía entender por qué demonios se había hecho lo que había hecho 3 días atrás, ni siquiera 6 meses. 3 días atrás tenía que hacer exactamente el mismo ejercicio. Mirar lo que había hecho, tratar de entenderlo, volver a pegarlo en la pared y empezar a ver por qué demonios hice lo que hice y cómo lo hice. Como ustedes escucharon, al final terminé ocupando casi toda mi carrera desarrollando videojuegos. Quizás por esta frustración no terminé siendo ingeniero, lo hice más desde el asiento del emprendedor, pero pude dedicarle 20 años a lo que era el sueño de mi vida, videojuegos. Pero una de las cosas que aprendí inmediatamente al empezar a desarrollar software es que esta sensación mía de perderme dentro del código de otro, perderme dentro de mi propio código, es algo que estaba muy presente y que me iba a perseguir durante absolutamente todos los 20 años de mi carrera. Trabajé con ingenieros brillantes, quizás con los mejores ingenieros que pude conocer en mi vida, y seguíamos sufriendo esto mismo. A mitad de camino, tratando de hacer todas las cosas bien, terminamos mareados dentro de nuestro propio código. Navegar, leer código no es intuitivo. Ahí hay expresión, hay sentimiento, hay un modelo lógico que viene de la cabeza de diferentes personas. Cuando uno lo empieza a combinar, es muy fácil perderse. Y como ustedes saben, el código siempre viene en 2 sabores. Viene en el sabor bonito y lindo
y viene en código horrible e impresentable. Y la realidad es que muchas veces nos enfrentamos, a veces hecho por nosotros, a veces hecho por otros, a este código albóndiga que nadie puede entender. Ya sea porque tenemos una persona que trabaja como cowboy, ya sea porque tenemos mucha presión a la hora de poder hacer las cosas, ya sea por lo que sea, el albóndiga aparece siempre, muchas veces, en lo que estamos desarrollando. Y ustedes saben muy bien que leer código, cuando está bien hecho, es difícil, sigue siendo muy difícil y relativamente complejo. Pero leer mal código es absolutamente imposible. Enfrentarse a un espagueti imposible de entender es quizás de las frustraciones más grandes que puede tener un ingeniero. Y ustedes me podrán decir, los que son ingenieros acá, que obviamente lo que yo estoy diciendo, si yo documento, si yo sigo los patrones de diseño, si yo uso los estilos de cada uno de los lenguajes, si hago las cosas entre comillas bien, yo puedo evitar esto. La realidad, y para todos los que son acá y han trabajado muchos años en ingeniería, eso es medianamente imposible. Y muchas veces terminamos con un espagueti imposible de entender. Y una de las cosas más horrorosas que nos puede pasar mientras estamos trabajando en un proyecto es que llegado el momento de tener a un mes o a 2 meses de lanzar un proyecto, viene alguien, nos toca la puerta y nos dice, bueno, esta cosa que andaba más o menos y que tenemos que hacer un refactoring, en realidad no hay que hacer un refactoring. Nadie la puede entender, nadie sabe ni cómo la hicimos o de dónde vino y la tenemos que hacer de nuevo. Y olvídate de los 2 meses, van a ser 6 o 7 meses más. Imagínense lo que eso significa, el impacto no solamente del proyecto, pero el impacto en la calidad de vida de los ingenieros que estamos trabajando en eso. Ingenieros que están trabajando en eso, de nuevo, yo ingeniero no soy. Cuando miramos los números, y lo mencionó Guibert, esto es mucho más evidente. Este número parece increíble, pero es verdad. El 70% del tiempo de los ingenieros se va tratando de entender código. Y para cualquiera que haya estado trabajando en trabajo de ingeniería, sabe que esto es así. Muy pocas veces uno trabaja con el código propio. Uno trabaja con la combinación de códigos de diferentes personas, frameworks que no saben de dónde vienen y la maldición del Stack Overflow Copy-Paste Code que muchos pecan cuando hacen esas cosas. Entonces, la ensalada y el desastre está bien ahí a pedir del día. Y esto todo obviamente se va a agravar o se va a incrementar porque hoy en día estamos todos programando en nuestras casas. Muchos de ustedes están programando quizás en sandalias en la playa y no creo que quieran volver a la oficina. Y no importa si el Slack, el Confluence, lo que sea que le quieran decir, ya no tenemos esa posibilidad de sentarnos frente al monitor con cara de horror, tratando de entender qué es lo que está pasando y cómo hicimos esto y cómo lo podemos resolver. Y fíjense qué importante sería poder lograr encontrar una solución que pudiera revertir esa métrica y que pudiéramos pasar mucho más tiempo creando código, desarrollando código creativo, que tratando de resolver los problemas de la albóndiga o el espagueti. La pregunta es, bueno, ¿y cómo resolvemos esto? Y no estando el chapulín, el que nos puede ayudar es el sospechoso de siempre, la inteligencia artificial. Y ya sé que muchas veces la gente habla de AI y dice, bueno, la AI resuelve todo y es como que está muy hype ahora, acá citando como el Metaverse, los NFTs, AI, y uno trata de mezclar todo. Pero la realidad, y es muy concreto, que en los últimos 10 años la evolución sobre todo de lo que es el Deep Learning y los Neural Networks han hecho que básicamente las redes neuronales estén alrededor nuestro, hayan de alguna manera entrado en nuestras vidas casi sin darnos cuenta y las estén transformando. Y voy a dar ejemplos simples. Cuando buscamos una imagen hoy, la buscamos simplemente escribiendo lo que queremos que aparezca. Eso no es magia.
En esta imagen, por ejemplo, busco imágenes propias mías de yo en un barco y ven el resultado. ¿Quién le dijo a ese software que estoy usando que estoy en un barco? Fíjense, no se ve muy claramente que es un barco. Ustedes sí, como humanos sí, pero imaginen una computadora detectando que eso es un barco y que ese estúpido que está arriba del mástil soy yo. Eso todo, detrás de eso hay un neural network. Y detrás de todos esos aparatos a los que les hablamos y que nos contestan y que nos dicen cosas generalmente, medianamente inteligentes, hay neural networks. Y detrás de las cosas absurdas y locas que vemos, cómo podemos crear seres humanos virtuales o falsos que nadie puede distinguir entre si son de verdad o si son de mentira, detrás de eso que hay neural networks. Y lo más importante y lo más impresionante, y esto es lo que vivo yo casi todos los días, yo vivo en Palo Alto, en California, y a veces me toca manejar de un lado a otro de la bahía. Y hoy me puedo subir al auto y puedo ir por las calles donde vivo, subirme en autopista, cruzar toda una ciudad demente, cruzar un puente con tráfico, llegar a donde quiero llegar y estar vivo. Y lo hice sin casi tocar el volante. Para cualquiera que haya pasado esa experiencia, por lo menos para mí la primera vez, fue realmente como sentirme en el futuro. Y estamos recién viendo lo que puede llegar a ser la evolución de esta tecnología. Todo eso, todo lo que hay detrás, son estos Deep Learning y Neural Networks. Ahora, lo importante de esta charla, y donde me quiero concentrar, es en la evolución y la explosión en el procesamiento del lenguaje natural. Procesamiento del lenguaje natural básicamente es la habilidad que tiene una computadora de poder entender y comprender nuestro lenguaje natural, ya sea hablado, como hacemos con Alexa o con Google, o escrito, y respondernos naturalmente, como esperaríamos que una persona nos responda. Este campo es uno de los que más ha crecido en los últimos, diría 10, pero diría 5 años. ¿tá? Y lo que estamos viendo es una transformación gigante en el tema de procesamiento del lenguaje. Pasamos de simplemente traducir un simple texto a, bueno, ya van a ver. Todo esto tiene un largo camino. Esta tecnología viene desde los años 50, no es nueva, pero es desde los últimos años, específicamente desde el 2017, con la introducción de esta arquitectura o modelo de Transformers, que no pienso explicar porque no tengo la menor idea cómo hacerlo en 2 minutos, pero específicamente este modelo, que es el que empezó a alimentar a los modelos más grandes de Natural Language, el de Google y después el de OpenAI, desde que llamamos BERT, GPT-3 o GPT. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con estos modelos de lenguaje. Generaron una revolución increíble en lo que pueden hacer. Para que se den una idea, no solamente la innovación estuvo desde el punto de vista de la innovación en la arquitectura de estas redes, pero en la cantidad de datos. Para que se den este BERT, que fue uno de los primeros modelos que usó esta arquitectura de Transformers, tenía 340 parámetros. GPT-2, ya ven, un poquito más grande. Y GPT-3, 175 billones de parámetros. Para que se den una idea, ¿qué es eso? ¿Qué son 175 billones de parámetros? La foto del cerebro la pongo porque me gusta. ¿tá? Me parece linda. Pero lo importante es ver lo que no se ven, lo que no están viendo ahí abajo, es de dónde salió toda esa data. Básicamente en este modelo está cargado todo lo que puedan imaginarse de la Internet. Hay todos los documentos, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros vimos, creamos y tenemos dentro de Internet, está cargado dentro del modelo. La Wikipedia, libros, y lo que es el Common Crawl, que básicamente es toda la Internet crawleada, está dentro de este modelo. Y lo que sucedió cuando hicimos esto es prácticamente magia, porque empezamos a ver
que estos modelos empezaban a comportar de una manera muy distinta. Los modelos anteriores estaban preentrenados con datos, pero necesitaban un fine-tuning para realizar ciertas operaciones de texto complicadas. A partir del GPT-3 pasamos a modelos que son casi zero shot o few shots. ¿Qué significa eso? Que yo puedo decirle al modelo, darle un set de datos, darle una serie de instrucciones de lo que quiero, y el modelo casi por arte de magia lo resuelve. Es decir, yo le puedo decir, escribí un poema en el estilo de tal o cual persona, y casi por arte de magia, y iniciando solo con una primera frase, ese poema va a resultar tan verosímil como si lo hubiéramos escrito nosotros. O un abstract, un resumen, o un ensayo. No, es increíble lo que está haciendo estos modelos. Y como vieron en el chart anterior, GPT-3 está ahí abajo. Miren el tamaño de los modelos que siguen, ¿no? Vamos a tener modelos de trillones de parámetros muy pronto. Y bueno, si eso no va a dar una cierta conciencia a estos modelos, tenemos que estar preparados. Sí, ya sé, 5. Voy rápido ahora. Esto es un ejemplo más de lo que pueden hacer estos modelos. Lo voy a pasar rápido, pero esto es GPT-3 haciendo un summary de ese texto, pero para un second grader. A mí me parece increíble porque la única información que le estamos dando es resumir o sumarizar esto en lenguaje de un chico de segundo grado. Y miren la respuesta, no sé si la pueden leer detrás de todo esto, pero la respuesta es increíble y es indistinguible del lenguaje de lo que podrían haber hecho cualquiera de ustedes. Y todos estos modelos están pasando y superando la verosimilitud. O sea, si alguien tiene que decidir esto es humano o es AI, la AI está superando la verosimilitud de que es humano. Distinto es ver si lo que dice es cierto o no, y eso tiene otra serie de problemas. Pero ¿a dónde vamos a hacer el arco desde donde empecé hasta donde quiero ir? Una de las cosas curiosas que pasó con estos modelos es que no solo empezaron a entender el lenguaje nuestro lenguaje natural, sino que justamente por esta masividad de datos empezaron a entender el código. Y vimos ejemplos como cuando OpenAI lanzó Codex, que podíamos escribir básicamente lo que queríamos y eso automáticamente generaba código. Es como que podíamos programar con palabras o podíamos programar con frases. Y empezamos a ver titulares como este, ¿no? OpenAI is making coding as easy as... No es tan así. ¿Está? Y estamos probablemente bastante lejos de llegar a ese nivel, así que para los ingenieros que están en este momento escuchándome, nadie los va a reemplazar en el corto plazo. Pero sí, toda esta parte de entendimiento semántico de código, toda esta parte de poder comprender y entender ese lenguaje natural que yo les contaba de las máquinas y nuestro lenguaje natural y combinarlo, está abriendo la puerta a solucionar ese problema que tanto arrastré durante 20 años. Y eso es lo que estamos haciendo en Augur. Esta foto la pongo porque me gusta. Lo que estamos haciendo en Augur, en resumen, es muy simple. Estamos creando una versión de Google Maps para desarrolladores, para que nunca te pierdas, para que nunca sientas que estás perdido en ese espagueti, en ese mar de código que no podés entender y que puedas pasar mucho menos tiempo comprendiendo y tratando de entender qué hizo el otro y mucho más tiempo creando el código, haciendo lo que tenés que hacer. Estamos en una etapa de prototipo, estamos casi a punto de lanzar nuestra primera versión del producto. Pueden probarla
acá en el boot que armamos. Un par de slides más. Acá pueden ver algunos ejemplos de lo que hace. De nuevo está medio tapado con la batería y todo esto, pero ustedes pueden ver ahí la función, el código y lo que podemos generar. Y todo esto está generado por AI, casi sin entrenamiento. Desde la descripción línea por línea de lo que dice la función. Acuérdense de yo escribiendo en la pared línea por línea, tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Desde una documentación del código formal, es decir, lo que normalmente pondríamos ahí como la documentación formal del código, e incluso una explicación de alto nivel, una explicación semántica de ese código en nuestro lenguaje. Y eso nos abre la puerta para una segunda funcionalidad. Rápido. Que es la capacidad de buscar semánticamente. Es decir, usando nuestro lenguaje natural, la forma en la que hablamos todos los días, poder preguntarle al source code, ¿dónde demonios está esto? ¿Y por qué demonios lo hicimos así? Y eso, imagínense, lo que puede llegar a ayudar a resolver este problema que yo les expliqué. Y esto es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo de muchas cosas que vamos a ver y que vamos a sentir que nos están cambiando. No solo a los ingenieros, obviamente yo tengo interés en que esto suceda, pero en general, como vieron, a todos nosotros. Si nosotros tenemos suerte y hacemos las cosas bien, lo que vamos a poder hacer es que ese ingeniero que yo no fui, pero sí esos ingenieros con los que yo trabajé, puedan pasar mucho más tiempo en vez de estar rompiéndose la cabeza tratando de resolver, entender, arreglar código que no entienden, usando más la cabeza para crear. Y eso creo que nos va a dar 1.000.000 de oportunidades más de ver productos mejores y más innovadores. Esto también lo pongo porque me gusta. Y veamos al gracias.